Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Jueves 29 de noviembre, les doy la bienvenida a esta nueva edición de Reporte Capitolio. Yo soy Raúl Bordones. Nuestra compañera Betania Pérez Álvarez se encuentra algo aquejada de salud, pero en los próximos días estará nuevamente con todos ustedes. Pero vamos a ver qué ocurrió esta semana en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, al comienzo de su sesión ordinaria, creó una comisión especial para hacer seguimiento a los casos de corrupción que se cursan en los países como Estados Unidos, España, Suiza, entre otros, contra exfuncionarios venezolanos. El diputado Omar González catalogó el caso que vincula al actual director de un canal de televisión, Raúl Gorrín Belisario, y al tesorero del gobierno del expresidente Hugo Chávez, Alejandro Andrade, como el hecho de corrupción más grande de la historia e incluso de América. De este caso, quizás, repito, el más grande caso de corrupción jamás registrado en el país, lo da el teniente Alejandro Andrade Cedeño cuando se declara culpable de los delitos gravísimos contra el patrimonio público nacional y admite que uno solo de los implicados, en este caso el señor Raúl Gorrín Belisario, presidente de Globovisión y de Seguros La Vitalicia, entre otras empresas, le había entregado $1.000 millones de comisión para que le facilitara divisas preferenciales, bonos y otros valores que eran posteriormente negociados en el mercado paralelo. Al mismo tiempo, el diputado Carlos Berrizbeitia indicó que Globovisión se convirtió en un hecho ícono de la corrupción en Venezuela. Globovisión, los empleados, los obreros, la mayoría de los periodistas, no tengo la menor duda que son personas honestas. Pero Globovisión pasa a ser ahorita un ícono de la corrupción en el país. El dinero con que se compró esa planta, cada dólar que se utilizó para comprar esa planta de televisión, fueron los dólares que necesitaba el país en su momento. Aquí hay dos Venezuelas y siempre lo hemos dicho. La Venezuela de los corruptos y delincuentes. La Venezuela del portón adentro de la casona. La Venezuela del portón adentro de Miraflores. Y la Venezuela real de miles de venezolanos que están pasando una tragedia. En el mismo orden de ideas, el parlamentario Américo de Gracia declaró que se debe exponer a todo aquel que esté involucrado en hechos delictivos de corrupción. Los que tengan la responsabilidad de haber saqueado a Venezuela tienen que dar la cara, tienen que decir y tienen que aportar para sanarla. Y por eso es importante también que esto no se quede solo en Andrade y Gorrín. Hay una larga lista de corrupción, de saqueo. Recuerdo incluso hasta el maletín, aquel de Antonini Wilson, allá en Argentina. Hasta ese maletín nosotros debemos pedir la repatriación de ese capital. No se puede quedar solamente en los nombres. Ese dinero que hoy disfrutan otros países y esas expropiaciones de que están haciendo uso judicialmente tienen que retornar a Venezuela. Y por supuesto no me refiero a que retornen en manos de Maduro. En eso nosotros como parlamentarios y esta Asamblea Nacional tiene una inmensa responsabilidad. También el diputado Julio Montoya se pronunció al respecto y exigió al Parlamento venezolano que se solicite ante los tribunales de Estados Unidos la repatriación de los recursos obtenidos por hechos de corrupción. Hago una propuesta formal.
todo lo que se está recogiendo aquí queda en territorio norteamericano. Hablé con la fiscal federal que llegaba al caso de Houston y me sugirió: háganse parte del juicio y digan que en representación del pueblo venezolano, que somos los afectados, nosotros reclamamos parte de eso. Y propongo formalmente a esta Asamblea Nacional que se comunique urgentemente con los 3 tribunales que llevan el caso Cheira, el caso Gorrín, el caso Alejandro Andrade. Nos hagamos parte urgente de esos casos y solicitemos que esos recursos vengan hasta el territorio venezolano. En otro tema, Milagros Elaute, diputada a la Asamblea Nacional por el Estado Vargas, apuntó que el simple hecho de no tener medicamentos en el país contra cáncer de mama y de cuello uterino ya es considerado violencia. ¿Existe una violencia de Estado contra la mujer venezolana? ¿O es que acaso no es violencia cuando una mujer enferma de cáncer, que hay un alto índice de mujeres de un cáncer de mama y cáncer de útero, y llega a un hospital y no tienen cómo recibir una quimioterapia? ¿No es violencia de Estado? ¿A quién le corresponde garantizar la salud? Al Estado venezolano, que lo reza nuestra Constitución. Cuando una mujer va a parir en Venezuela y tiene que parir en cualquier rincón, en un metro, en un carro, en una ambulancia, porque está siendo ruleteada de hospital en hospital, porque no hay condiciones en nuestros hospitales para recibir una nueva vida. ¿Es violencia o no es violencia de Estado? Por su parte, la diputada Nora Bracho se refirió al Estado como el mayor maltratador de mujeres. Después de la discusión, fue aprobada por unanimidad un acuerdo sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ya en el 2016, 6 de cada 10 hogares en Venezuela estaban encabezados por mujeres. De estos hogares, un 70% estaban y se encontraban o se encuentran en estos momentos, mayor aún, en pobreza. Más del 50% de la población venezolana está conformada por mujeres. Y no hay políticas públicas de parte de este régimen para la atención especial de la mujer venezolana. Una mujer que ha sido maltratada porque el mayor generador del maltrato es este régimen. En el debate sobre las elecciones estudiantiles en la Universidad de Carabobo, el diputado Miguel Pizarro aseguró y aseveró que en unos años recordarán este hecho como un despertar de las universidades. Ese testimonio de resistencia que dieron los estudiantes, esperamos nosotros que se vuelva contagioso. Que su visita hoy en el Parlamento no sea solamente para que lo reconozcamos, no sea solamente para exaltar su logro, sino también sea para que nosotros, los políticos de este país, con humildad aprendamos del ejemplo que ustedes nos han dado. En un país donde no hay esperanza muchas veces, en un país donde muchas veces parece imposible derrotar lo que tenemos enfrente, en la Carabobo no solamente hicieron campaña como se hacía antes en visita de curso. En la Carabobo derrotaron 11 años. El presidente de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad de Carabobo, Marlon Díaz, expresó que su casa de estudio es autónoma, además que sostuvo que ellos lograron ganarle a una maquinaria gubernamental. Es una de nuestras 5 universidades autónomas del país y precisamente autónoma porque no permitimos que ningún gobernante decida lo que tenemos que decir los universitarios. Y el último que intentó hacerlo, pregúntenle en el Capitolio del Estado de Carabobo, la pela que le dimos, 7.200 votos a 1.800 votos, y no nada más este es el dato que tenemos que pasar, sino que fue una maquinaria gubernamental que se enquistó en nuestra universidad para intentar torcer la voluntad estudiantil a través de recursos indiscriminados a los estudiantes, a través de lo que han querido pretender hacer con nuestros venezolanos en la calle, lo intentaron hacer con los estudiantes, y nosotros, bastante limitados en el tema económico y presupuestario, logramos vencer un aparato gubernamental que quería torcer la voluntad de los estudiantes, y posteriormente quisieron hacerlo a través de una comisión electoral ilegítima y paralela que no pudo en ningún momento cambiar lo que es la realidad hoy en día de la Universidad de Carabobo, que es que la unidad estudiantil preside la Federación de Centros Universitarios y tenemos todos los consejeros universitarios a la disposición de la comunidad estudiantil y de la comunidad universitaria.
La Asamblea Nacional también abordó la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de creación y protección de la Mega Reserva Nacional de Agua Dulce, Biodiversidad y del potencial energético hidroeléctrico del sur del Orinoco y la Amazonía venezolana. En todo el país estamos viviendo, sufriendo una grave crisis con nuestro recurso, el recurso agua, pero especialmente la prestación de ese servicio. Asimismo, estamos padeciendo a lo largo y ancho de todo el país lo que es la crisis en el sector energético. Es precisamente en esta área donde está esa zona de creación, de desarrollo estratégica denominada Arco Minero del Orinoco, donde se está cometiendo el mayor ecocidio conocido en el planeta, pero sobre todo en la historia política del país. La comisión que realizó el estudio y llevó a la ley a plenaria hizo un agradecimiento público al presidente Omar Barbosa, gracias a su apoyo irrestricto al proyecto de ley. Hoy estamos de júbilo. Hoy derogamos el arco minero del Orinoco. Me quiero detener solamente en dos agradecimientos públicos, además de las que ya han hecho nuestros compañeros. Una, al autor intelectual de esta obra, que es la ley que deroga el arco minero, pero que va mucho más allá para proteger la Amazonía, el Orinoco, nuestros ríos, nuestra biosfera, el delta y el estado Bolívar, Amazonas y Delta Macuro, que es el doctor Alexander Luzardo, quien es el autor prácticamente intelectual de esta obra y de muchas otras, pero vamos a concretarnos en esto, obra y ley que hará historia. Y el otro agradecimiento brevemente, esto no hubiese sido posible y hoy materializar esto que llamamos la ley de la megareserva para abreviar, sin el concurso de nuestro presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Omar Barbosa, a quien quiero reconocerle públicamente su empeño sistemático en que esta obra se materializara. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, doctor Alexander, y muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias a ustedes, diputados, por su tesón, por su trabajo y por el trabajo de todos. Evidentemente, es una ley histórica de gran trascendencia, no solamente nacional, continental. Está en juego la Amazonia, la gran reserva ecológica del mundo, y creo que cumplimos con nuestra responsabilidad impulsando este proyecto que todos han impulsado de diferente manera. El diputado Jesús Llanes indicó que denunciará ante el Parlasur la mala política de satisfacer las necesidades del pueblo venezolano cuando se habla de nutrición. Y si estas sanciones fueran completamente ciertas, no estaríamos viendo casualmente videos jocosos del gobernador de Carabobo que no tiene cómo justificar la adquisición de unidades de transporte a los Estados Unidos. Cosa que precisamente lo único que deja en evidencia es la incapacidad gerencial del gobierno para garantizar y satisfacer la demanda alimenticia que tiene el ciudadano venezolano. También el diputado Jorge Millán sostuvo que existe una incapacidad en las industrias petroleras tras la dirección del gobierno de Nicolás Maduro. Hoy casi estamos al borde de producir solamente 1 millón de barriles diarios. Además de eso, tenemos las refinerías paralizadas, solo una refinería operando al 30%. Nuestra industria petrolera está colapsada por la incapacidad de quienes la dirigen, está colapsada porque el modelo económico que dirige Nicolás Maduro no funciona y está colapsada hoy por la corrupción que acabó con la capacidad operativa de nuestra industria. Carlos Valero, parlamentario de la Asamblea Nacional, ofreció un balance sobre los ciudadanos que se encuentran en el territorio de Trinidad y Tobago. Estamos hablando de aproximadamente 55.000 venezolanos que están en este momento en Trinidad y Tobago en distintas condiciones legales. De esos 55.000 tenemos más de 9.000 venezolanos que son solicitantes de asilo ante ACNUR. Eso significa que, de acuerdo a la normativa internacional, estos venezolanos están protegidos en cuanto a su integridad física, en cuanto a su
capacidad para movilizarse dentro del territorio dentro del territorio de Trinidad y Tobago, e inclusive no debería exigírsele la legalidad extrema de sus papeles, porque así lo establecen los convenios sobre refugiados suscritos por Trinidad y Tobago que han sido emanados de Naciones Unidas. De esos cantidad de venezolanos tenemos 400 niños que están sin educación formal. Asimismo, indicó que 13 niños se encuentran en estado de abandono, ya que las autoridades de Trinidad y Tobago arrestaron a sus padres por irregularidades migratorias. En este sentido, también alertó sobre el estatus de los criollos detenidos. Tenemos en IDC y en las penitenciarías 130 venezolanos, el corte que hicimos el día viernes. De los que están en IDC, que ya están, digamos, tienen un proceso abierto, que puede ser multa o puede ser juicio, por lo menos la mitad tiene solicitud de protección ante ACNUR, es decir, no deberían estar presos. Y si salen de ahí, no deberían ser ni siquiera deportados. Valero exhortó tanto a las autoridades trinitarias como a las venezolanas a llegar a un acuerdo y resolver la situación. Criticó que para el gobierno de la isla sea más importante las relaciones comerciales con Nicolás Maduro que aceptar que en Venezuela hay una crisis humanitaria. Desde Caracas para MTV, Betania Pérez Álvarez. Hasta aquí esta edición de Reporte Capitolio. Les narró Raúl Bordones. Será hasta una nueva oportunidad.